¿Qué tal, traders? Vamos a analizar los mercados para buscar oportunidades para esta semana. Vemos el euro dólar americano, tuvo un movimiento alcista, está teniendo ya una reversa aquí. En estos niveles por primera vez rebasa la media móvil de 50 periodos de la gráfica diaria. Lo más importante es la noticia que tenemos de la Reserva Federal el miércoles. Allí es donde podríamos tener el próximo movimiento. Hoy lunes no hubo mucha actividad como podemos ver, pero fue un movimiento para otras divisas como la del dólar neozelandés, una corrección a la media móvil, la libra también, movimiento alcista ya por encima de ese nivel, el dólar australiano un poco más débil, intentando llegar allí, el yen japonés ha estado teniendo grandes movimientos, intervención de la Secretaría del Tesoro, pero no del Banco Central, mientras no intervenga el Banco Central, los esfuerzos estos que están haciendo pueden no tener mucho éxito. Así que hay que estar al pendiente por algún anuncio importante del Banco Central de Japón. El franco suizo, después de esta venta que tuvimos aquí, parece como una sacudida rebasando estos niveles, tuvo una corrección. Está teniendo un ligero movimiento alcista. Y esto solamente vemos la gráfica diaria para ver dónde nos encontramos en los movimientos más importantes, ¿ok? En los movimientos mayores. Venta también para el dólar americano y una corrección del dólar canadiense. Por lo que con la noticia de la Reserva Federal podría continuar el movimiento alcista. Pero, miren, lo importante, el movimiento importante sucedió en todos los instrumentos financieros, incluyendo los pares de Forex, aquí. Cuando tuvimos el anuncio de inflación. Aunque primero tuvimos un movimiento bajista y luego una reversa totalmente del movimiento. ¿Ok? Ese fue el movimiento importante. Lo mismo en los índices. Vamos a verlo. En los índices, y fue exactamente el mismo día. Para sorpresa, el día que se anunció la inflación en Estados Unidos, tuvimos un movimiento bajista y luego una reversa, ¿ok? Después tuvimos un movimiento de rango, como ya hemos hablado, y el día del vencimiento de opciones fue cuando el mercado finalmente se disparó. Alcista. ¿Por qué? Si la inflación sigue saliendo más alta de lo esperado, bueno, la inflación no es el elemento por el cual el mercado ha caído. El elemento por el cual ha caído el mercado es por el fuerte incremento de tipos de interés. Tuvimos el anuncio del Banco de Canadá la semana pasada que se suponía, y la predicción era aumentar de 3.25 a 4 los tipos de interés. No lo hicieron así y solo lo aumentaron a 3.75. Obviamente los banqueros centrales se hablan entre ellos, bla, bla, bla. Por lo tanto, si la Reserva Federal también parpadea en la Junta el miércoles y solo hace un aumento a 3.75 en lugar de a 4, como está proyectado, esto nos notará que aquí las ballenas ya lo sabían, que el aumento de tipo de interés no iba a ser tan severo y por eso decidieron comprar, porque estaba el mercado, o las ballenas, que son las que dominan el mercado, asimilando un aumento de interés más alto. Por otro lado, si sí tenemos un aumento del 4%, de 0.75, es posible que el mercado tenga un movimiento bajista. De lo contrario, es posible que no haga mucho. Por eso la clave y la última carta que necesitamos ver de las ballenas es lo que va a salir de la Reserva Federal el miércoles. Aquí nosotros compramos y a veces hay que tener paciencia. Ya mostramos un trade, cerramos parte de ese trade. Del otro fue una opción de un ETF apalancado del S&P 500 que se llama UPRO. ¿Okay? Es un ETF apalancado y tenemos $400 de ganancia y ya estamos a punto de cerrarlo. Todavía tenemos abierta esa posición. Entonces, en cuanto a los índices, la decisión va a ser el miércoles según lo que diga la Reserva Federal. Si deciden aumentar a 4, pues sí, muy probablemente tenemos un movimiento bajista. Pero si no, probablemente tenemos un movimiento de rango, porque el mercado ya asimiló que no van a subir tanto los intereses y eso arrojaría más luz y sería más claro el por qué aquí hubo compra en lugar de venta con una inflación, aunque salió más alto de lo esperado. Petróleo.
está teniendo un movimiento oscilatorio en los $86 por barril. Gas natural ya pues un movimiento alcista, estaba sobreextendido el movimiento, ya lo habíamos dicho. No hubo una señal muy clara para entrar en un trade alcista, pero durante noticias de inventario esta semana trataremos de posicionarnos si nos da una entrada viable tanto el petróleo como el gas natural. El oro, aquí tuvimos una señal de compra del oro que es esta. Se está acercando el movimiento a la base donde tuvimos la compra y aquí estaremos al pendiente para si se retoma la compra que hemos tenido ya en varias ocasiones en esos niveles, entrar en un trade alcista. La plata tiene el mismo punto, ¿ok? De compra, que es este. Eso nos llevó a entrar a un trade el viernes que ahorita les vamos a mostrar. Y también hablar algo importante que pasa a veces los viernes. Este trade lo tomamos el viernes aquí en La Plata. Y vamos a ampliar la gráfica de 15 minutos. Si se fijan, tenemos una caída fuerte, una enorme cantidad de volumen que denota compra. Luego se revisa ese nivel, se sacuden los mínimos y de aquí comienza un movimiento alcista. Pero no progresó mucho porque en la tarde los viernes ya hay muy poca volatilidad y muy poca liquidez. Y hay que tener cuidado con eso. Entramos con un contrato completo aquí en La Plata, la señal era muy fuerte. Vean la enorme cantidad de volumen y la confirmación de la sacudida, pero la vela cierra por encima de este nivel. Ya con menos volumen, notando que ya no había mucha venta en los niveles. Por debajo de la compra. Inclusive en un broker que el volumen no es completo, porque solo un muestreo de este broker es muy grande la señal. Tenemos con un contrato completo, stop por debajo de este nivel y lo cerramos con $700 de ganancia. Eso fue el viernes. Hay que estar al pendientes otra vez. Si tenemos una caída de estos niveles, sobre todo aquí en el oro, nos podría dar un trade también. Y una de las, bueno, no tan sorpresas, pero muy interesantes movimientos, lo tuvimos con el reporte de ganancia de Meta, de Facebook. Noten cómo se han desplomado las acciones ya a niveles que no se alcanzaban desde el 2016. Los negocios no duran para siempre. No quiero decir que ese sea el fin de Meta, ni mucho menos. Pero de que están teniendo problemas, están teniendo problemas. Están perdiendo miles de millones de dólares. ¿Okay? Entonces no hay que casarnos con ninguna acción. Mientras se porten bien hay que tener inversiones y hacer trading en ellas. Y cuando se portan mal hay que despedirlas. Lo importante es lo siguiente, inclusive Amazon tuvo un reporte no muy bueno de ganancias y también cayó. Apple tuvo un mejor reporte de ganancias y por eso tuvimos un movimiento alcista. Pero ya empiezan a notar Amazon, Meta, Google, un poco de más problemas. ¿Qué significa esto? El que hace trading de inversiones de forma como un negocio profesional y no por entretenimiento, sabe que usualmente, primero, tenemos la caída en el mercado, después la caída en las ganancias de las compañías, incluyendo las importantes y sólidas, y por último vienen los problemas económicos como desempleo, etc., donde se marca el fin de la caída del mercado. Estamos al pendientes de eso. El miércoles es el dato clave que hay que estar al pendiente. Incluso vemos cómo esas noticias han afectado también ya a Bitcoin y Ethereum. La compra que tuvieron las acciones, el euro, etcétera, fue el día. Noten Bitcoin, la gran compra que tuvo aquí y el movimiento alcista, precisamente el día de el anuncio de inflación. Y esta fue la última entrada fuerte que hicieron las ballenas. Después, el día del vencimiento de opciones de futuros es donde hubo la continuación del movimiento. ¿Ok? Entonces, y ahora el día clave que va a mover el mercado por las próximas semanas será la noticia de la Reserva Federal. Vemos al euro, lo mismo. ¿Okay? Aquí fue. Primero fue este movimiento y después, al igual que los demás instrumentos financieros. Entonces, hay que estar al pendiente de la noticia del miércoles y eso es lo que tenemos para ti para esta semana.